Bueno, hola a todos. Estoy muy contenta y muy feliz de que Opositates me haya propuesto moderar una charla sobre instituciones penitenciarias. Vamos a estar unos 50 minutos, una hora, hablando sobre prisiones, sobre instituciones penitenciarias. Y bueno, estoy contenta por una parte porque me haya propuesto Opositates esto y otra por contar con las tres personas que os voy a presentar ahora. Me presento yo primero, soy María Ángeles Capelo, soy funcionaria del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias. Actualmente trabajo en la Secretaría General, en el centro directivo que tanto los opositores estudiarán a lo largo de sus largas lecturas al reglamento y a la ley orgánica. Y bueno, voy a presentar en primer lugar a Cristina. Cristina es funcionaria del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Lleva más de 10 años ya aquí en instituciones penitenciarias. Ha pasado por muchos centros y tiene mucha experiencia, tanto en oficinas, en la que estuvo mucho, que ahora nos contará sobre ello, aunque actualmente está trabajando en vigilancia interior. Ahora nos contará un poco. Hola, Cristina. Hola, hola, buenas. Bien, muchas gracias por invitarme. Y nada, yo os voy a contar un poco sobre mi experiencia, sobre todo en la oficina. Y un poco cómo se desarrolla el trabajo, qué tipo de oficinas hay dentro de una prisión y eso, y qué relación hay también entre las distintas oficinas dentro de una misma prisión, entre los distintos compañeros y sobre qué trata cada oficina. Pues os presento ahora a Cecilia. Cecilia es del Cuerpo Superior Técnico en especialidad jurista. Cecilia también tiene más de 10 años de experiencia en la institución, ha pasado por muchos centros, que también nos contará ahora, y bueno, ya nos va a hablar sobre todo de qué funciones tiene un jurista, movilidad, etcétera. Ya se va a centrar sobre todo bueno, en esa especialidad. Hola, Ceci, ¿qué tal? Hola, María Ángeles, muchas gracias también por invitarme a este coloquio. Efectivamente, os voy a hablar del Cuerpo Superior Técnico, en concreto de las modalidades de psicólogo y de jurista, porque son ahora mismo las que se están ofertando para opositar, y la relación entre todos los cuerpos y lo que es el día a día de un jurista y de un psicólogo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y por último nos acompaña también Elena. Elena también es funcionaria del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Igual que casi todas las que estamos aquí, tenemos casi 10 años de experiencia. Elena también ha pasado por muchos centros, como todos, y que ahora os contaremos cómo va un poco el tema de cuando apruebas y eres práctico y luego pasas a carrera. Vamos a contar un poco todo ello. Elena pasó por muchos centros, como os comentaba. Actualmente trabaja en vigilancia interior, que es sobre el tema del que ella más se va a centrar en hablar, pero también ha pasado por oficinas y nos va a contar todo con muchas ganas, que estoy segura. Hola, Elena, ¿qué tal? Hola, María Ángeles, ¿qué tal? Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y bueno, pues dar a conocer a todos los opositores no solamente la teoría, sino también un poquito de práctica en el centro penitenciario. Gracias. Muy bien. Bueno, aquí somos 4, os he comentado, yo soy del Cuerpo Especial, Elena y Cristina son del Cuerpo de Ayudantes y Cecilia es del Cuerpo Superior. Para que estuviésemos un poco toda la institución penitenciaria, aún nos quedaría especialidad en psicología, que nos va a hablar de un poco Cecilia. Nos quedaría también alguien que nos hablase de la sanidad, tanto un facultativo de sanidad penitenciaria como del cuerpo de enfermeras de instituciones penitenciarias. Y también dentro de la prisión encontramos a trabajadores sociales, que son personal laboral, monitores deportivos, cocineros, que engloban la parte del personal laboral. Pero bueno, yo creo que un poco con la experiencia que tenemos las 4, os va a quedar un poco claro o una visión un poco más general y más práctica de lo que es el mundo de instituciones penitenciarias. Así que si queréis comenzamos, ¿vale? Vamos a dividir esta charla en 3 bloques. El primero de ellos hablaremos sobre las funciones que tiene cada cuerpo. Luego pasaremos un poco a hablar sobre los destinos para terminar un poco con el sueldo, la horquilla del sueldo, que también interesa bastante a todos los que están ahora opositando. ¿Vale? Empezamos con Elena, ya que ¿vale? Cuéntanos un poco, Elena, en vigilancia interior, que suele ser lo que más interesa a los opositores de ayudantes de instituciones penitenciarias. ¿Qué funciones tenéis? ¿Cómo es el horario? Las rotaciones que hacéis normalmente dentro del centro penitenciario. Cuéntanos un poco.
Bueno, pues en interior, decir a los opositores que actualmente lo que más caro está a la hora de coger destino, porque bueno, sí que es real que el tema de los horarios es muy, muy goloso, porque nosotros trabajamos 16 horas, 2 días seguidos, o sea, turno de mañana tarde, y al día siguiente todo el día lo tienes libre, pero entras de turno de noche, lo que se llama el 3x5, porque luego tienes 5 días de libranza hasta que vuelve otra vez tu nuevo ciclo. Esto realmente la gente cree que es algo es muy guay, ¿no? Por así decirlo, pero realmente nosotros tenemos un trabajo que es bastante psicológicamente abullador. Bueno, no hizo cortarlo, bueno, esa palabra no, por favor. Cortarlo esto, por favor. Es un trabajo que realmente es, tío, no sé cómo decirlo. Tiene mucha carga física y emocional también, una carga Sí, psicológica grande. vale. Genera un cargo mental, aparte de físico, porque son muchas horas y dentro de un módulo con alrededor de entre 30 y 40 internos por módulo, lo que supone que la libranza es necesaria a nivel psicológico para poder desconectar de esta situación. Por eso son los turnos en prisiones así. La verdad es que en cuanto a los turnos de trabajo, por la mañana se comienza con la apertura de celda, posteriormente el desayuno, una vez que pone en marcha el módulo, se producen toda la programación de actividades, tanto educativas, escolares, así como los talleres de trabajo para las personas que desempeñan una actividad laboral en el centro. Alrededor entre la 1 y 1:30 se procede a la comida. Una vez que termina la comida, se sube a la celda, que se genera el descanso de 2:30, dependiendo del horario del centro, hasta las 5 menos cuarto de la tarde, que se vuelve de nuevo a generar la actividad dentro del módulo. Por la tarde también se respeta 2 horas, como establece el reglamento, de descanso para uso personal de los internos, y también con la continuación de dichas actividades. Sobre las 7:30 se genera la cena, se procede al turno de cena, y a las 8:30 la subida de nuevo a la celda. Más o menos ese es el horario que se establece en el turno de interior para los internos, que por eso el horario de los funcionarios es de 9 de la mañana, bueno, entramos a las 8, hacemos lo que es todas las tareas burocráticas de rellenar los libros de servicio, tomar el relevo con los compañeros, hacer el recuento. Muy importante para los funcionarios los turnos de recuento, que se hacen a la mañana, al mediodía con el cambio de turno, y a la noche, antes de salir, para dar la entrada a los funcionarios que vienen al turno de noche. Y bueno, pues más o menos eso es la vida dentro de un centro penitenciario. Como funcionario de V1, pues tú desde la entrada hasta el fin de la jornada, pues debes ir adecuando que todos los internos pues que vayan de alguna manera acudiendo a las actividades, respetando las normas del módulo, y que haya una normal convivencia entre los mismos. Vale, Elena, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Y bueno, le quiero dar paso ahora a Cecilia para que nos cuente un poco, como jurista de instituciones penitenciarias, cuáles son sus funciones, qué hace en su día a día, qué relación también tiene con otros funcionarios, con los funcionarios de interior, con los funcionarios que están en oficina. Cuéntanos un poco, Ceci, por favor.
Bueno, actualmente ahora mismo no estoy trabajando como jurista de instituciones penitenciarias, pero he estado 9 años y medio trabajando como jurista y como subdirectora. Entonces, respecto a mi experiencia, tengo que decir que el Cuerpo Superior Técnico actualmente está compuesto por juristas, por psicólogos, pedagogos y sociólogos. Lo que pasa que a día de hoy solamente se están sacando plazas de juristas y de psicólogos. Entonces, al desarrollar las funciones os vais a ir dando cuenta de que los cuerpos penitenciarios interactúan entre sí y, por tanto, el trabajo en equipo de todos es necesario. ¿Qué hace en su día a día un jurista o un psicólogo? Bueno, pues semanalmente cada técnico se organiza en función de lo que es la junta de tratamiento, que hay o bien esa semana o a la semana siguiente. Entonces, los funcionarios del área de tratamiento, que están dentro de la oficina de gestión, junto con el área de régimen, que después os explicará también mis compañeras, pues preparan el guión de la junta donde aparece un listado de internos por módulos que tienen que pasar por revisión de grado, por régimen de vida, por estudio de concesión o no de permiso, estudio de la libertad condicional, clasificaciones iniciales que haya, estudios de algunas recompensas, etc. Entonces, en base a los módulos que tenga asignado cada técnico, pues estudian su situación junto con el resto de miembros del equipo técnico que forman parte, que son educadores, trabajadores sociales y otros profesionales relacionados con el tratamiento en función también de la organización de cada centro. Cada miembro va a estudiar respecto al interno los aspectos que estén relacionados con su especialidad para poder votar y formar parte de la decisión que se lleve a cabo después en la Junta, ¿no? en base a ese guión. Y entre todos pues, realizan un estudio criminológico. Dentro de lo que es el establecimiento penitenciario, que puede ser tanto un centro ordinario como un centro de inserción social, el jurista estudia concretamente toda la información penal, procesal y penitenciaria del interno. Para ello tiene que mirar tanto lo que es el expediente penitenciario a través del sistema informático, que es el sistema informático penitenciario, desde su ordenador de su despacho, y también consultar el expediente físico que se encuentra ubicado en la oficina de gestión. Esto lo realizan todos los miembros del equipo técnico, o sea, también los psicólogos. Aquí es muy importante la labor que hacen los funcionarios que trabajan en esta oficina, en el área de régimen, la comisión disciplinaria, la unidad de evaluación de actividades, porque toda la información que reciben de los juzgados y de otras oficinas lo incluyen en el expediente y hacen su registro informático. Entonces, en base a toda esa información que registran el resto de funcionarios, los equipos técnicos elaboran sus propias fichas de control y toman las decisiones. De ahí la importancia también de la cooperación. También en el expediente se encuentran a veces informes del Departamento de Seguridad, que es necesario conocer. Es importante que en la Junta de Tratamiento asista un jefe o jefa de servicio para que dé información a los internos que pasa por la revisión en relación con la conducta y que pues, para un jurista y para un psicólogo también es importante conocer toda esa información que a veces no está registrada en los expedientes. El jurista también tiene que consultar en el expediente toda la información de posibles expedientes disciplinarios que tenga el interno, de sanciones impuestas, sobre si ha pagado la responsabilidad civil que deriva del delito, sobre los antecedentes penales y penitenciarios y, sobre todo, analizar las sentencias, los hechos probados, los fundamentos jurídicos, el fallo de la sentencia, analizarla, los recursos también y las resoluciones de los jueces de vigilancia penitenciaria. Por tanto, también tiene que estar al día de todas las novedades jurídicas que puedan afectar a su trabajo y garantizar que se cumpla la legalidad en la toma de decisiones. El jurista también se pone en contacto con juzgados para conocer más sobre una causa pendiente de un interno o sobre la responsabilidad civil que tenga, y también puede tener acceso a lo que es el sistema Biogen, que es un sistema que comparte con la policía para consultar las causas que haya tenido o tenga por violencia de género. También las prohibiciones de aproximación y comunicación que tenga el interno con la víctima, para tenerlas siempre en cuenta. Y gestiona en algunos casos pues, también temas de extranjería con las autoridades competentes y es miembro de los órganos colegiados de la Comisión Disciplinaria y de la Junta Económica Administrativa, donde también puede asesorar sobre contratos. Por otra parte, el jurista, por lo menos en las clasificaciones iniciales, debe entrevistarse con el interno para aclarar temas legales, asesorarle en materia de extranjería, sobre el pago de responsabilidad civil y sus consecuencias de no pagar,
obtener información para hacer una correcta valoración y después ponerla en conjunto con la información del resto de miembros del equipo técnico. Ya bien, después en la Junta se decide, junto con los votos del subdirector de tratamiento, jefe de servicio, subdirector médico, si lo hay, y director o directora, la decisión final por mayoría o por unanimidad. Es decir, que al final tienen que decidir sobre el estilo de vida que va a llevar el interno y los permisos o no que puedan tener. Todos los miembros del equipo técnico participan también en la elaboración de la propuesta de clasificación y destino, lo que se llama el PCD, donde tienen que señalar los factores de adaptación o desadaptación que hayan estudiado sobre el interno, cada uno, el jurista respecto a su materia, el psicólogo respecto a su materia, y elaborar entre todos un programa individualizado de tratamiento, que es lo que se llama el PIT, o bien revisarlo si ya existiera, para decidir qué actividades necesita realizar en función de las carencias y de las necesidades que se hayan detectado en el interno, que están directamente relacionadas con la comisión de ese delito o delitos que tenga. Y tienen que hacer también una valoración del riesgo de reincidencia para el estudio de los permisos de salida, rellenando un instrumento que se llama tabla de variables de riesgo y concurrencia de circunstancias concurrentes. Esto sobre todo el jurista. Los miembros de los equipos técnicos, tanto jurista como psicólogo, en este caso, contestan también a las instancias que les mandan los internos sobre dudas, consultas, petición de entrevista, y las registran también en el SIP. Pueden contestarlas por escrito o pueden ir presencialmente al módulo y en un despacho específico hablar con el interno. Además, el cuerpo técnico también puede optar en un centro penitenciario a puestos de subdirector de tratamiento, que es exclusivo del cuerpo técnico, o una subdirección de un CIS, subdirección de régimen, subdirección de seguridad, un administrador o administradora, y a la dirección del centro. Estos puestos además tienen funciones de supervisión, de gestión y control en el área correspondiente, no solo respecto a materias de internos, sino también sobre el personal a su cargo y relación con otras autoridades. Y forman parte de órgano colegiado que se llama Consejo de Dirección. Además, despachan diariamente con los jefes de servicio para conocer las novedades, organizar el día a día y, por tanto, son figuras relevantes a la hora de distribuir información y trabajo. También realizan estadísticas, informes, información reservada para la inspección, servicios centrales, organización de eventos, relaciones institucionales, elaboración de órdenes de servicio de su área, etc. Entonces, hay que tener claro que el jurista o el psicólogo no solo va a trabajar como tal, sino que también puede desempeñar otro tipo de puestos, como son de mandos de centros penitenciarios, e incluso también en los servicios centrales, que es la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, como puede ser como técnico, como jefe de sección, y ya con más nivel como jefe de servicio, jefe de área, inspector titular, consejero técnico, incluso llegar a desempeñar un nivel 30 como asesor o subdirector general. Entonces, existen diferentes tareas en estos puestos concretos en función del área que se trata. Puede ser clasificación y destino, incidentes regimentales, colectivos especiales, régimen, programas de tratamiento, formación, traslado, permisos, recursos humanos, área económico-presupuestaria, contratación, relaciones institucionales, es decir, hay un amplio abanico de funciones. Y bueno, pues por último le quiero dar paso a Cristina para que nos cuente un poco sobre todo el trabajo de oficinas, los distintos tipos de oficinas que nos encontramos dentro de un centro, porque también algo que preguntan mucho los opositores siempre es, una vez que están en oficina, ¿a qué oficina pueden ir? ¿De qué forma se accede a una oficina o a otra? Que ahora me lo contará Cristina, pero es el director el que decide a qué oficina te manda, o sea una u otra. Entonces, bueno, cuéntanos un poco tu experiencia, Cristina. Sí, pues mira, las oficinas es donde se realiza toda la tarea burocrática de todo el centro, pero se divide también en dos partes, que es la oficina genérico, que sería el funcionario que está en la oficina, y luego está también la parte de área mixta, que también se dedica a trabajos como por ejemplo vestuario de funcionarios, pues hay de mantenimiento, es otro tipo de trabajo. Y eso sí que se puede elegir por concurso de traslado, tú lo puedes elegir. Pero dentro de cada grupo, dentro del área mixta o de oficina genérico, es el director el que te designa uno u otra oficina. Entonces, bueno, las diferentes oficinas que hay, pues son, por ejemplo, está la oficina de personal, que estaría la Secretaría de Dirección,
o también la oficina de gabinete, donde está la jefe de gabinete, que sería jefe de personal, y ahí es donde pues, se elaboran, por ejemplo, los libros de servicio, donde se tramitan las bajas, las licencias de funcionarios y, bueno, en general, todo cosas relacionadas con nosotros, con los funcionarios de prisiones. Luego está la oficina de régimen, que actualmente está unida con la oficina de tratamiento y dentro también trabaja la comisión disciplinaria, y todo eso ahora mismo se llama la oficina de gestión. Que esas oficinas anteriormente estaban separadas, pero ahora de un tiempo para acá, parece que fue en 2007, que se unificaron porque al final nosotros necesitamos para trabajar el expediente de los internos. Entonces así teníamos más fácil el acceso a él, porque ahí es donde está, como antes han dicho mis compañeras, toda la información necesaria para poder trabajar con los internos y al final poder elaborar programas de tratamiento o cosas relacionadas con el equipo técnico, como ha dicho antes Cecilia. Entonces, la oficina de régimen, si vamos por partes, pues se encargaría, por ejemplo, de recepcionar los ingresos. Cuando ingresa una persona a una prisión, pues trae un mandamiento de prisión, un testimonio de sentencia, una liquidación de condena, y todo eso pues se encarga la oficina de régimen de tramitarlo, de registrarlo en el sistema de información penitenciaria, que es lo que nosotros trabajamos, en el sistema informático. Por ejemplo, las excarcelaciones también, cuando a una persona se le decreta la libertad provisional o definitiva, pues también se realiza toda esa tarea burocrática en la oficina de régimen. También, pues si ya tienen a lo mejor una salida a hospital, la salida a diligencias judiciales, una salida de permiso, todo ese tipo de salidas también se generan ahí en la oficina de régimen. La oficina de tratamiento lo que hace serían los secretarios de la Junta de Tratamiento, que asistirían a la Junta de Tratamiento, donde va el equipo técnico que había referido antes Cecilia, y tomarían acta de todo lo que se va a tratar en la Junta. Por ejemplo, si hay clasificaciones iniciales de penados que tienen que asignárseles un grado, progresiones de grado, regresiones, revisiones de modalidad, también pues permisos de tercer grado, todas esas decisiones que el equipo técnico junto con el resto de miembros del órgano colegiado, que es la Junta de Tratamiento, decide si es favorable o desfavorable, pues toda esa documentación la reciben los secretarios de Junta y la tramitan y se la remiten a los órganos competentes, por ejemplo, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que trabajamos mucho con ellos porque reciben toda esa información de las propuestas, porque lo que hace la Junta sobre todo son propuestas, algunas resoluciones también, pero son propuestas a la Secretaría General, que es quien toma al final la última decisión. También al juez de vigilancia, en el caso de los permisos, nosotros tramitaríamos lo que son las propuestas de permisos ordinarios de segundo grado y se las remitimos al juzgado de vigilancia, que tenemos mucha relación con ellos también por eso, para que ellos resuelvan lo que estimen oportuno. Nosotros hacemos una propuesta, pero ellos son quienes tienen la última decisión. También los recursos, por ejemplo, los recursos de grado, los recursos de una salida de permiso que se lo han denegado por motivo lo que sea, entonces lo recurren los internos porque están en su derecho y nosotros pues lo tramitamos también al juez de vigilancia o a la audiencia o a quien se determine. Otra de las oficinas que nos encontramos en un centro penitenciario pues son, por ejemplo, la oficina de seguridad, que se encarga de tramitar los partes disciplinarios que pongan los funcionarios de vigilancia en el ejercicio de sus funciones cuando hay alguna incidencia o algún altercado, algún elemento, objeto prohibido, sustancia estupefaciente o alguna cosa así que se le detecta al interno y se le incaute. Pues todo eso se redacta en un parte de hechos, se eleva por el jefe de servicio y posteriormente nos llega a la oficina de seguridad, donde ahí se le da trámite, se graba en el programa informático y se le da curso, pues si por ejemplo, una agresión, pues hay que mandarla al juzgado de guardia, en fin, a cada órgano competente para resolverlo. Luego también ahí se llevan los ficheros FIES, los internos que están incluidos en el fichero FIES, se dan las altas y las bajas en el fichero de especial seguimiento. También se hacen las situaciones penitenciarias, se graban también allí. Por ejemplo, si un interno tiene violencia de género o si tiene, por ejemplo, orden de alejamiento o alguna incompatibilidad con algún otro interno de la misma prisión o de otras, para tener especial cuidado, pues
la oficina de seguridad es la que se encarga de tenerlo en cuenta y de grabarlo para que los demás funcionarios pues, puedan acceder a esa información y eso. Y luego, por ejemplo, por último, os quería hablar un poco de la oficina de administración, que, por ejemplo, está dentro de la oficina de administración está la oficina de peculio, que se encarga de los funcionarios que tratan con peculio, son los que tratan con los ingresos que le hace la familia de los internos a los internos para que dispongan de un dinero para su uso personal, sobre todo en los economatos, que pueden disponer en ellos de café, de tabaco, de agua, de refrescos. Hay algunos que incluso se permite algo de ropa. Hay cosas así que está para su uso. Y la cantidad que tienen ellos, que pueden ellos disponer, la determina cada centro, pero normalmente son unos 100 euros por semana. Es la cantidad que ellos pueden disponer para su uso como quieran. Pues si a lo mejor le apetece un café, aparte del desayuno, por ejemplo, hay café, pero luego si a media mañana le apetece otro, pues eso ya lo tendrían que comprar de su cuenta. Una pregunta, Cristina. ¿El Sí. horario oficial que tenéis en oficina? Pues el horario es desde las 7:15 de la mañana, a las 7:15 sería la entrada al centro, y luego hasta las 3:15. Entonces, luego tenemos media hora para el desayuno, y eso, pues al inicio de la jornada, pues llegamos al centro, fichamos. Hay algunos centros que se ficha, en mi centro se ficha con la cara, en un aparatito que pones la cara y te la reconoce. En otro es por una tarjetita magnética. Bueno, cada centro tiene su tecnología. Y luego a la salida, pues lo mismo, también ficha y ya está, hasta el día siguiente. Bueno, en este primer bloque creo que ha quedado bastante claro un poco las funciones que hace cada cuerpo. Creo que para los opositores que nos vean puede ser bastante interesante porque hemos tocado un poco cosas del reglamento y cosas de la ley, hemos hablado de órganos colegiados, de clasificación inicial, de régimen disciplinario. Y bueno, en este segundo bloque quiero que hablemos de algo también muy interesante y algo que siempre preguntan mucho los opositores, que es el tema de los destinos, de la movilidad geográfica y de a qué centro pueden acceder una vez. Como todos ya sabrán, todos los cuerpos de la administración penitenciaria es una oposición de acceso a cualquier centro penitenciario, tanto de la península como de las islas, a excepción de la Comunidad de Cataluña, que tiene las competencias transferidas desde el 83. Creo que desde el 83. Así que bueno, quiero que hablemos un poco del tema de facilidad o dificultad de moverse al sitio que queremos, a la provincia que queremos, cómo hablamos un poco también desde que empiezas a la administración como funcionario de prácticas y luego de carrera, cómo es de fácil, cómo es de difícil. Vamos a hablar un poco. Quiero empezar un poco con Cecilia, porque como es del Cuerpo Superior Técnico, los concursos van diferente al cuerpo de ayudantes y el cuerpo especial. Entonces, si nos puedes contar, Cecilia, un poco cómo es de fácil vuestra movilidad. Vuestras plazas sé que son mucho más reducidas que las de ayudantes, por ejemplo. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, pues resumidamente os comento, la dificultad o facilidad de conseguir un destino u otro, pues realmente va a depender del número de plazas vacantes que salgan ofertadas en cada concurso de traslados, una vez que ya eres funcionario de carrera, que normalmente suele ser anual para toda España y en función de la puntuación que uno obtenga. Los requisitos para concursar para el jurista o para el psicólogo, pues es que aparte de ser funcionario de carrera, tenga una puntuación que va a depender de los años trabajados como funcionario público, del tiempo trabajado en cada puesto concreto, del grado personal consolidado, porque el cuerpo técnico entra con un 24, el tiempo trabajado en puestos de niveles superiores y la puntuación correspondiente a la solicitud de conciliación familiar. Esto lo podéis ver en bases de concursos que se publican en el BOE y que podéis encontrar en Internet. Respecto al acceso de puestos de libre designación, que también se puede optar y por tanto te puedes desplazar a otros centros, aunque después salen a concurso, como son los puestos de mando en los centros penitenciarios que anteriormente os conté, o puestos en los servicios centrales, pues esto va a depender
de las vacantes que haya o en función de cómo te informes, del trabajo realizado, de la formación concreta adecuada al perfil de ese puesto que se oferta o que tú solicites, de la confianza que depositen en ti, quien te vaya a seleccionar, y de tu disponibilidad horaria. También de los contactos que cada persona tenga, del interés que tengas en moverte, posicionarte y, bueno, presentar tu currículum para que cuenten contigo. Entonces, a veces es fácil y otras veces es difícil porque depende de muchos factores y del puesto de trabajo y de tu situación personal y familiar. Pero en general yo creo que la movilidad es buena. A veces tienes que esperar poco y otras veces tienes que esperar unos años, depende. Además, mediante la promoción, en nuestro caso, de subir de nivel, tienes más posibilidades también de moverte. Y hay gente que promociona rápido y otra gente que lleva muchos años en el mismo sitio, pero no a todo el mundo le interesa, claro. Luego hay determinados puestos que exigen una formación específica, como en servicios de gestión de penas y medidas alternativas, y también incluso se puede llegar a trabajar en otras administraciones fuera de la penitenciaria, aunque aquí es más difícil esta salida, dado que la institución penitenciaria no quiere perder efectivos y solo puede realizarse participando en un concurso específico externo a una plaza que no tenga la ex 11, porque la excepción 11 nos afecta a todos los cuerpos penitenciarios, que están en la mayoría de los puestos de otros ministerios y que implica que al ser un cuerpo, nosotros, cuerpos específicos, no podemos optar a cualquier otra plaza. Entonces, y además no son de fácil acceso. Pero bueno, también se puede llegar a trabajar fuera a través de una libre designación mediante una resolución publicada en el BOE por quien te designan, que suelen ser puestos ya de niveles 30, o bien una designación de personal eventual ya más bien en el ámbito político o incluso en situación de servicios especiales. Los centros penitenciarios, por ejemplo, cuando empiezas la carrera penitenciaria como práctica, normalmente hay centros que son los que siempre vais al principio, como nosotros los de ayudantes, que siempre hay algunos que siempre van a acabar ahí, o estáis repartidos por toda la geografía. A ver, normalmente esto ocurre también como tanto en el acceso cuando tú apruebas como en los concursos. Los centros más complicados de conseguir destino son aquellos donde el personal penitenciario está bastante asentado, con lo cual hay pocas plazas vacantes. Lo que también es cierto es que se están produciendo en estos últimos años muchas jubilaciones y por tanto se están quedando plazas vacantes y están entrando muchas nuevas generaciones. Las plazas o las provincias, comunidades autónomas más fácil de acceder son aquellas que están más llenas de gente joven y que suelen ser centros de paso, como son las Islas Canarias, las Baleares, los centros de la costa, Ceuta y Melilla. Entonces, normalmente los primeros destinos, allí suele haber más plaza. Vale, pues Cristina y Elena, y yo también participaré un poco desde el cuerpo de ayudantes. ¿Cómo está el tema de la movilidad? A ver, yo quería hacer también como un poco de cara al opositor para que se haga un poco un esquema en su cabeza de qué pasaría en el momento en el que apruebe, para que se haga un poquito la idea de un esquema de los pasos que podría seguir, ¿no? Entonces, en el momento que ya pase todas las pruebas selectivas que acaban con el examen médico y ya le den su acto, empezaría a trabajar empezaría un periodo de prácticas. Entonces, el periodo de prácticas se divide en formación primero y luego en prácticas. El periodo de formación, hay veces que normalmente se hace centralizado en Madrid, que es un mes de formación, que es en un aula, y lo que te hace, pues te dan charlas y como un poco también formación teórica, sobre todo. Hay veces que se ha descentralizado porque a lo mejor eran promociones muy amplias y no cabían todas las personas en Madrid, como por ejemplo fue mi caso, y se descentralizó. Entonces, pasado ese periodo de formación, que es un mes, pasarían otro mes a unas prácticas tuteladas en los centros penitenciarios. Ahí estarían bajo la tutela de un formador, que es un funcionario de cada centro asignado. Se asignan, son varios centros los asignados para eso, no son todos los que hay en la península, en España. Y entonces ahí sí que tienes que elegirlo. Tú lo eliges por centro, por tu preferencia. Una vez que lo eliges, según tu orden de oposición, entrarías o no en el que te interesa, ¿no? En mi caso, ofertaron dentro del periodo de formación inicial, el de las tuteladas, nos dieron a elegir entre solo dos.
porque yo lo hice, por ejemplo, en Málaga y nos dieron a elegir entre Algeciras o Málaga, ya está. Entonces ahí, pues según tu número de posición, pues uno va a Algeciras, otro a Málaga, según preferencia. Una vez que pasa el periodo de formación, ya empieza lo que es realmente el periodo de prácticas, que ahí vuelves a pedir otra vez tu preferencia, pero sí que a nivel más global no salen tampoco todos los centros, pero sí que los que necesitan más personal. Se amplían más los centros son más... hay bastante. Sí, y también se elige según tu número de oposición, por orden de preferencia, y se elige no por puesto, sino solo por centro, porque luego una vez que llegan los prácticos al centro, por ejemplo, llegan 25 o 50, están a disposición del director. Es el director el que decide dónde quiere que vaya cada uno, o si lo hacen según otra vez el número de oposición o no. Eso es según el criterio del director. Una vez que pasa el periodo de práctica son 18 meses y el máximo son 18 meses, y luego una vez que pasa el periodo de práctica, pues ya solicitas el pase a carrera, o sea, las plazas que te interesan, y ya sí que pides puestos. Ya si te interesan más las oficinas, pues pondría primero oficina genérico en Sevilla 1, por ejemplo. Luego, si te interesa otra oficina, pues seguirías pidiendo tú primero las oficinas. O primero interior, no hace falta pedir todo un centro y luego otro centro, sino que pides según el puesto que te interesa. Y ya sí que tienes que rellenarlo todo y pedir todos los puestos, y según otra vez el número de la posición, pues por eso es tan importante. Hay que estudiar mucho para que tengáis una buena posición y os quedéis en la provincia en que queréis. Exacto. Si no, pues durante un par de años habrá que irse un poco lejos. Sí. ¿Y de qué depende que te lo concedan o no? También depende un poco de lo grande que haya sido tu promoción. Entonces, cuanto más grande sea, pues más fácil tienes de quedarte más atrás y que te sea más complicado elegir el destino que a ti te interesa. Entonces, bueno, pues... Pero bueno, eso es básicamente... Y luego, una vez que termina el periodo de práctica, si pasas a carrera y estás en tu puesto definitivo, o tienes un puesto definitivo, la única opción que tienes de movilidad sería el concurso de traslado, la provisión de puestos por concurso de traslado, que normalmente sale uno anual, pero bueno, hay veces que no, que ha tardado más en salir. El compromiso más o menos es que sea uno anual y que podamos concursar anualmente para cambiar de puesto o de centro. O de centro. ¿Nos cuentas, Elena, un poco tu experiencia o cuáles crees que son más complicados o menos? Bueno, yo quería hacer un inciso en el tema del acceso a la plaza. Como bien Cristina ha dicho, se accede, dependiendo del puesto en la oposición, en nivel inicial. Pero una vez que ya lleva años, la movilidad también depende de los concursos y de la oferta de empleo público de los años anteriores, para saber la cantidad de plazas que quedarán vacantes. Si el concurso es más pequeño, pues los funcionarios tenemos menos posibilidades de movernos cuando llevamos mucho tiempo, y si el concurso es mucho más grande, pues tendremos más posibilidades, porque quedarán muchas más plazas vacantes. También decir que en el concurso ya de traslado también influye el nivel académico que tengas, la cantidad de cursos que hayas hecho dentro del centro penitenciario, que normalmente la ofrecen los sindicatos. Los idiomas también puntúan, y bueno, pues con ese además de tu puesto en la oposición y el nivel académico y en los idiomas, así como los cursos, pues podrás obtener uno u otro puesto, ya no solamente dentro de interior, sino también, que no hemos nombrado antes, el vigilancia de V2, que también es otro de los puestos que se desarrollan dentro del centro penitenciario. Que no están totalmente en contacto con los internos, pero sí están en los pasos de transición de los centros, en la apertura y cierre de puertas, así como en las puertas principales y comunicaciones con los internos y los familiares de los internos. Un poco también dentro del tema de la movilidad,
que sí que es cierto que hay centros a los que son de paso, como bien ha dicho Cristina, porque va la gente que está recién entrada en la institución, que suelen ser normalmente pues o centros de apertura, de nueva apertura, como Las Palmas 2, Murcia 2, Castellón 2, o sea, todo lo que tenga 2, Morón. ahí, Morón, Sevilla 2. Entonces, esos son un poco a los que la mayoría de prácticos o principios de carrera van, ¿vale? Son los que la gente menos quiere porque son de paso. Y luego hay también destinos que la gente está sentada porque son más pequeños o porque ha habido promociones grandes que se han quedado y que hasta que no se jubilen no va a haber movimientos, como suele ser Galicia, la parte de Castilla y León también suele ser bastante... Andalucía se está poniendo también un poco complicada ahora. Pero bueno, lo importante dentro de que hay que tenerlo en cuenta a la hora de opositar, el tener en cuenta que puede que te muevas durante un tiempo lejos de tu casa, lejos de tu familia y lejos de tus hijos, lo importante que yo creo que tiene que quedar claro es que al final consigues llegar a tu... Sí. A mí me gustaría añadir que a tu casa tarde o temprano y el puesto lo tienes para toda la vida. Entonces, sí, hable. No, que me gustaría añadir que para alguien saber si un centro penitenciario es más de paso o no, la clave es sobre todo ver si el centro está más alejado del núcleo urbano. Sobre todo suele ser prisiones que están más lejos de lo que es la capital de la provincia. Bueno, pues yo creo que el tema de movilidad un poco lo hemos tocado un poquito todo. Y si os parece, entramos en el tercer bloque, que aquí hablamos también de un tema muy interesante, creo, para los opositores, que es el tema del sueldo, ¿vale? Vamos a hablar un poco en horquillas, porque el sueldo en instituciones penitenciarias depende de la antigüedad, que eso ya sabéis los que estudiáis, que forma parte de la nómina, cuáles son las partes que conforman la nómina. Pero también hay que tener en cuenta en la institución penitenciaria que los centros penitenciarios tienen categorías, están establecidos por categorías. Está la insularidad, está la parte Ceuta en Melilla, hay algunos que tienen un complemento más alto que otros, depende también si son centros tipos, la capacidad del centro, bueno, un poco todo que lo podéis ver también en el BOE, creo que está publicado la categoría de los centros, ¿vale? Por si os interesa. Pero bueno, que hablemos un poco, pues Elena que nos cuente en interior cuál es la horquilla de sueldo, Cristina que nos cuente en oficina y Cecilia que nos cuente el sueldo de 1 a 1 del Cuerpo Superior Técnico, ¿vale? Yo puedo decir que, por ejemplo, yo voy a hablar un poco de oficina, ¿no? Pero para que se haga una idea un poco de qué depende el sueldo de cada uno, ¿no? Aparte también lo que ha dicho, el sueldo se divide en el sueldo base, que lo cobramos todos igual, y luego a lo que tenemos son unos complementos, que está el complemento específico y el complemento de destino, que según el tipo de prisión que sea, y luego el tipo de puesto que tenga, porque no es lo mismo un encargado que un genérico, por ejemplo. Entonces también ahí depende del sueldo. Luego están los trienios y las indemnizaciones de residencia que tienen, por ejemplo, las islas y por ejemplo, la ciudad autónoma, como bien has dicho, María Ángeles. Entonces, pues un puesto de oficina, por ejemplo, si nos ponemos en una ciudad pequeña como es Cuenca, que es una prisión 2.2 que se llama, que es de las más pequeñitas, pues sería en torno a los 1.400, una cosa así. Y eso hablamos sin trienio, ¿vale? Sería el sueldo base de una persona que acaba de entrar. Y si, por ejemplo, te destinan en una prisión tipo, que sería 1.1, que se llama la categoría, pues el sueldo oscila con 1.500 y algo, una cosa así, no mucho más. Y luego ya, pues, según esté, por ejemplo, en el interior, pues la diferencia sería unos 100 y algo euros más, o 200. Y área mixta también tiene 70 euros más que oficinas. Entonces, más o menos, interior sería, bueno, no lo especifica más Elena, pues serían unos 1.600, una cosa así. Perdón, unos 1.800, entre 1.600 y 1.800, yo creo que sí. ¿Corroboras, Elena, la información de Cristina? En el caso de la isla sí que con la indemnización de la insularidad, pues el sueldo está entre 1.800 y 2.000, también dependiendo pues de los trienios y de la antigüedad que tenga el funcionario. Muy bien. ¿Nos cuenta, Cecilia, el cuerpo técnico? Sí. Bueno, sobre todo lo que has dicho tú, que depende del tipo de establecimiento penitenciario, que bueno, se puede encontrar la RPT de los centros penitenciarios, o sea, con los puestos de trabajo, lo podéis encontrar a través de la web del portal de transparencia, donde están publicados todos los puestos y su remuneración, para que os hagáis más o menos una idea.
Por ejemplo, un jurista o un psicólogo que pasa a ser funcionario de carrera, una vez que ha pasado del periodo de prácticas, pues cobrará en su inicio en torno a unos 2.000 euros netos mensuales, como por supuesto técnico. Pues en unos centros cobrará a lo mejor un poco más y en otros centros cobrará un poco menos. En los CIS, por ejemplo, se cobra menos. Y como bien ha dicho Elena, pues en las islas o incluso en el País Vasco, en Ceuta y Melilla, tienen un complemento de destino que es más alto. Y luego, claro, aparte con el tiempo tienes que sumarle los trienios y el complemento obtenido por haber consolidado niveles superiores. Luego también el sueldo depende del puesto concreto que se desempeña. Por ejemplo, los cuerpos de nivel superior al 24 tienen un complemento específico mayor y una productividad añadida, aunque con horarios de trabajo diferentes y con una mayor responsabilidad. Y luego, en función de donde se sitúe ese puesto de trabajo, pues también habrá un complemento de destino mayor o menor. Por ejemplo, un subdirector o una subdirectora jurista o psicóloga cobra unos 300 euros más que un jurista y un psicólogo en ese centro, claro. En los CIS, los centros de inserción social, se cobra un poquito menos y un director o una directora que sea del cuerpo técnico, porque no hay que olvidar que también un subdirector, excepto el de tratamiento, y un director o una directora pueden ser del cuerpo especial, pues como decía, un director del cuerpo técnico puede llegar a cobrar hasta los 3.000 euros netos al mes. Y luego, en los servicios centrales, el centro directivo, el sueldo de los niveles 24 son similares a los de los técnicos de los centros penitenciarios, aunque en algunos casos un poco menor, porque no tienen el complemento implícito de peligrosidad. Los de niveles superiores van, por ejemplo, entre los 2.300 a 2.800 euros netos al mes. Y ya los de nivel 29 y 30 pueden llegar hasta los 4.000 euros. Vale, perfecto. Yo os voy a contar un poco la Secretaría General, que pueden acceder todos los cuerpos de la Administración, cuerpo de ayudantes, cuerpo especial, cuerpo superior técnico, enfermeros, todos pueden trabajar en la Secretaría General, que la sede está en Madrid. Se cobra un poco menos, es cierto, cuando accedes al nivel de ayudantes, que accedes a un nivel 16, va del 16 al 22, sí que cobras como unos 150 euros menos, 200 que en un centro penitenciario, ¿vale? Pero tienes el beneficio de que estás dentro de la ciudad y no tienes que coger el coche para irte a tu lugar de trabajo, que eso es algo que mucha gente valora. Yo lo valoro, prefiero ir andando al trabajo y por eso accedí a trabajar allí, incluso cobrando un poco menos que en un centro. Puedes también trabajar desde el cuerpo especial, que es lo que yo actualmente estoy. Ahora os voy a preguntar también por la promoción interna y hablaré un poco sobre la forma de acceder dentro de ayudante a promoción interna. Y bueno, en la Secretaría General lo dije, por resumir, se cobra un poco menos que en los centros, pero también hay una posibilidad que podéis tener las personas a las que les interese Madrid, ¿vale? Y os pregunto ya, por ir cerrando un poco, la promoción interna, como la veis, sé que Cristina y Elena están estudiando para el especial. Cecilia, que nos cuente un poco, no en promoción interna como tal, pero bueno, también ya nos ha contado un poco la forma en la que pueden ascender de nivel en la estructura de la administración. Pero bueno, Cristina y Elena, que están ahora en ello, promoción interna, ¿qué beneficios le veis? Si tenéis ganas, contadme. Pues ganas todas. Pero bueno, dependemos un poco de la oferta de empleo público que salga cada año, que normalmente son poquitas, están saliendo unas 40 anuales, y una vez que salga la oferta de empleo público, que luego realmente efectivamente se convoquen esas plazas y se pueda acceder a ellas. Entonces ahora mismo, por ejemplo, estamos esperando. Y nada, el examen, bueno, tengo que decir que hay que estar 2 años de carrera de genérico, de funcionario de ayudantes, para poder acceder al especial. Y una vez pasen tus 2 años, pues ya puedes acceder al cuerpo especial. El examen es un tipo test primero, que son de 100 preguntas, si accedes por promoción interna, y luego otra parte que es, bueno, que eso también, tú María Ángela, que tiene experiencia, que es de desarrollo, que luego tienes que leerlo en alto y bueno, que es un poco más dinámico. Sí. Y nada, y luego pues eso, ahí estamos estudiando, el temario es extenso, hay que estudiar, no es una cosa que sea fácil, la verdad. Son materias parecidas, pero hay muchas que son diferentes, son mucho más, ahondan mucho más en ciertas cosas, como a nivel económico y a nivel de organización y gestión de oficinas y de penas y medidas alternativas también mucho,
porque al final son los puestos que se van a desempeñar en el especial. Y por eso está un poco enfocado en eso. Es difícil, hay que estudiar, ya se está trabajando y estudiando, por lo tanto es duro, pero bueno, merece la pena, pues claro, porque al final esa es la satisfacción personal de haber conseguido un puesto de nivel superior, de desempeñar otro tipo de funciones, de estar en un puesto más a cargo de ciertas cosas. Así que bueno, ya según cada persona yo creo que merece la pena. Merece la pena. Yo animo a todo el mundo que entre en ayudante, que enseguida que pasen los 2 años de carrera se ponga al especial, se ponga a ello, que merece mucho la pena y puedes trabajar también en cosas muy interesantes dentro del cuerpo especial. Y bueno, por terminar un poco ya esta charla, una última pregunta. ¿Veis el sueldo que recibís justo para lo que hacéis? Una pregunta un poco peliaguda. Elena, si quieres hablar tú, que te has quedado con ganas. Yo quería decir algo sobre el tema de la promoción interna. Quería animar a la gente. Yo entré en ayudantes porque yo opositaba a jurista y como consecuencia de las pocas plazas que salen, animo a todos los juristas que también echen la solicitud como instancia al examen de ayudante, porque nunca, si realmente quieren ser juristas y pueden dedicarse el tiempo por completo a la oposición, pues perfecto, pero si quieren pasar con más posibilidades por el cuerpo de ayudante hasta luego aprobar la oposición de jurista, pues que también es una opción que yo en ningún caso barajé, pero lo eché, me salió así y estoy muy contenta. De hecho, no solamente estoy haciendo el especial, sino también estoy con la oposición de jurista, la he vuelto a retomar. Y me parece para todos los opositores a juristas que, bueno, pues en la situación en la que nos encontramos económica y del país, pues que también son muchísimas más plazas y que también es una opción. Es una opción. Buena. Sí. Pues como bien has dicho, María Ángeles, se puede promocionar por promoción interna desde el cuerpo especial o bien desde la vía de acceso libre. Es decir, que sin estar trabajando en instituciones penitenciarias, pues opositar directamente al cuerpo superior técnico en la especialidad jurista o psicólogo cuando salga la convocatoria. Las pruebas que tiene es un examen test, un examen oral, un examen de idioma, un examen práctico. Y en mi opinión, para quien tenga claro que solo quiere trabajar en esa especialidad, sería la forma más directa y con más ventajas a la hora de moverte y de obtener mayor salario. Luego, una vez que forma parte del cuerpo superior técnico, pues la forma de promocionar es, como hemos dicho, la libre designación para subir de nivel o concursos específicos en puestos de niveles superiores. Si vale la pena promocionar o no, pues esto ya es subjetivo. Para el cuerpo especial yo creo que sí merece la pena, como bien han explicado mi compañera. En cuanto a la movilidad, pues dependerá de su situación personal y familiar, del técnico y del horario de trabajo que quiera llevar o del trabajo concreto si le gusta o no. Porque, por ejemplo, en los puestos de mandos de los centros penitenciarios, pues ya el horario es diferente. Ya no solo trabajas de lunes a viernes por la mañana, sino que realizas varias tardes y luego tienes un fin de semana de incidencias también que te vas turnando con tus compañeros. Para el cuerpo superior técnico también es subjetivo si promociona o no, porque habrá quienes le compense esa subida salarial y habrá otros que no, porque les implicaría una disponibilidad que no tienen o una movilidad que no les interesa. A mucha gente le compensa por el hecho de llegar a consolidar niveles superiores, como ha dicho Cristina, por su realización profesional y realizar otros tipos de trabajo que también te motiva. Y también merece la pena porque una vez que consolidas, con el tiempo, ese complemento correspondiente pasa a formar parte de tu salario de por vida. Y entonces también te suma puntos a la hora de concursar. O simplemente pues porque te interesa evolucionar en conocimientos, en experiencia laboral y te abre también la perspectiva de la forma de trabajar y te abre puertas. Si es justo el sueldo que recibe, pues comparto lo que ha dicho Cristina. Por una parte sí, por una parte no. Si nos comparamos con gente que no tiene trabajo
o que trabaja en peores condiciones, hombre, pues por supuesto que es justo, ¿no? Y que hay que valorar lo que uno tiene y ponerlo en relación también con el trabajo concreto y el horario que uno desea. Pero si lo comparamos con otros cuerpos que también son del grupo A1, en este caso hablando del cuerpo técnico, que cobran más, o en otras comunidades que cobran más y que de inicio tienen niveles asignados superiores al 24, pues no lo podemos considerar justo. Sobre todo en los puestos de establecimientos penitenciarios donde debería cobrarse más, pues por la responsabilidad que implica, la peligrosidad, los niveles de los puestos de mandos y directivos, por ejemplo, tendrían que ser superiores. Y esto se traslada a todos los profesionales penitenciarios. Porque, como bien ha dicho Cristina, la labor fundamental de todos los trabajadores penitenciarios es el objetivo constitucional de conseguir esa reinserción de todos aquellos que son condenados, todos aquellos delincuentes, que se les trata entre todos, entre el trabajo de todos, que salgan a la sociedad reeducados, reinsertados, sin problemas y, por lo tanto, evitar una reincidencia, evitar potenciales víctimas futuras y bueno, pues conseguir ayudar a esa persona a que no se destruya a sí misma, a que no destruya a su alrededor y en general a proteger y aislar a la sociedad de aquellas personas que no están en condiciones de vivir en convivencia. Os quiero lanzar una última pregunta, ahora que ha salido un poco el tema de la peligrosidad, del trabajo que hacemos todos los funcionarios de instituciones penitenciarias, y aprovechando que somos 4 mujeres, desde 2007 ya las escalas se unificaron, anteriormente había escala femenina y escala masculina, las mujeres no entraban en los módulos de hombres, los hombres no entraban en los módulos de mujeres, pero a partir de 2007 se unificaron, todos entramos con todos. Entonces, una de las preguntas que os habrán hecho a vosotras también seguro es si nos relacionamos con los internos. Es la pregunta que siempre sale cuando dices que eres funcionario de prisiones. Ah, pero te hablas con internos y con los hombres. Entonces, quiero que me contéis un poco, sobre todo Elena y Cristina, como, bueno, también Cecilia, porque también tiene que entrevistar a los internos, pero bueno, la relación más directa que Cristina o Elena pueden haber tenido. ¿Cómo veis vosotros el trabajo de las mujeres dentro de las prisiones? Bueno, pues la verdad es que desde el punto de vista práctico, para mí decir que siempre son bastante respetuosos, con excepciones, por supuesto, pero no porque sea mujer, sino el interno que falta el respeto lo hace tanto al hombre como a la mujer, por esa falta a lo mejor de educación o esa prepotencia, pero no en este caso por cuestión de sexo, por lo menos desde que yo experiencia esa labor, claro, sí que es real que no podemos hacer determinadas actividades dentro del centro que son exclusivamente para hombres, como por ejemplo los cacheos a internos solamente se pueden realizar por funcionarios del mismo sexo, como bien establece el reglamento penitenciario. Pero dentro de esas especificidades, el resto, tanto compañeros como compañeras, interactuamos sin necesidad de distinción de sexo en ese sentido. Estoy de acuerdo con ella, pero discrepo un poco en cuanto, bueno, supongo que será en cuanto a la experiencia que tengan, ¿no? Sí que me han preguntado muchas veces si tengo contacto con los internos, sí que lo tengo. El contacto al final, ellos te ven como, aunque no tenemos reconocida la condición de autoridad, ellos al final pues tienen que, por normativa y por respeto, tratarnos con respeto, pero bueno, no todos lo consiguen, ahí estamos nosotros para intentar ayudarles también en eso. Y bueno, sí que es verdad que hay muchas veces que por razón de ideológica o de cultural, razones culturales o lo que sea, sí que hay algún caso de falta de respeto o de incluso falta de decoro o algún insulto. A mí personalmente sí me ha pasado, y sobre todo a modo de provocación o silbido, alguna cosa así que automáticamente son corregidos porque no se pueden dar dentro de una prisión, pero sí que suceden y no les sucede a los hombres
que hagan ciertas Sí. cosas obscenas o que silben o que alguna cosa así como si estuviesen en la calle y se lo pudieran hacer libremente a cualquier persona, es que no se debe hacer, pero bueno, entonces ahí menos. Pero sí que es verdad que sucede. Entonces, pero bueno, y en general sobre todo es en el interior donde está más ese problema. Luego en oficina, pues al final es lo mismo Sí, que sea en una oficina mujer o un nada. hombre, porque el trabajo es burocrático. Pero sí que es verdad que llama mucho la atención a mucha gente el tema de interior, porque al final la vigilancia, como ha dicho Elena, es tanto de hombres como de mujeres. Y bueno, pues estamos trabajando en eso todavía. Antes es verdad que había menos mujeres en prisión y entonces estaban menos acostumbrados a vernos por allí. Ahora ya cada vez se acostumbran más y cada vez somos más las mujeres, incluso mujeres más jóvenes, cada vez estoy viendo, porque yo cuando entré hace ya 10 años, entré muy jovencita y era como súper joven, entre un 20, 21 años tenía, y ahora sí que estoy viendo gente del pasado del tiempo que ya tiene 24, 26 y antes es verdad que no pasaba. Y yo me alegro mucho porque al final pues, formamos parte de la sociedad y ellos también. Y entonces tenemos que acostumbrarnos todos a vivir en comunidad y a respetarnos los unos a los otros. Y... Muy bien. ¿Nos comentas algo, Cecilia, Sí, sobre el tema? es cierto que todas estas situaciones se dan más en lo que es en interior, pero en general sí que también comparto la opinión de Cristina, de que, por desgracia, a día de hoy, y como reflejo, ¿no?, de la sociedad actual, en la población penitenciaria más, todavía tienen ciertos valores arraigados que provienen de un machismo histórico y como la prisión en su origen era todo hombres, ¿no?, ya que la mayoría de la población penitenciaria son hombres y antes no había mujeres entre el personal penitenciario, pues claro, esto poco a poco, hasta que se ha ido normalizando, pues ha costado y todavía existen resquicios. Creo que es una manera, creo que la presencia de la mujer en cualquier centro penitenciario y en cualquier función y en cualquier puesto es esencial para dar ejemplo, primero entre nosotros como compañeros, en esa igualdad y en que todos tenemos las mismas capacidades para trabajar y hacer frente a determinadas situaciones. Y por otro lado también de cara a que la población penitenciaria nos vean como personas, no como, tampoco como mujer y hombre, sino que estamos haciendo nuestro trabajo. Es cierto que existen unas limitaciones legales y prácticas, como son los cacheos con desnudo integral, que los tiene que realizar la persona del mismo sexo al que se lo estás haciendo, pero también es cierto que si se hace una buena organización de los servicios, de los recursos humanos, puede haber tanto hombres como mujeres para hacer diferentes tipos de funciones. Y luego aparte que ellos tienen también lo que son los medios coercitivos y medidas como son las raquetas y como otra serie de instrumentos que se pueden que puede ir evolucionando a lo largo del tiempo para compensar estas cosas. Y bueno, es cierto, como ha dicho Cristina, que cada vez entran más mujeres, esto es una realidad, en las oposiciones, en todos los cuerpos penitenciarios, sobre todo también en el cuerpo técnico, cada vez están entrando más mujeres. Por lo tanto, esto a largo plazo va a tener ciertas consecuencias. Quizás haya que cambiar el modo de acceso a las pruebas, ¿no? A lo mejor pruebas de defensa personal para que tanto hombres como mujeres estén igualmente capacitados para hacer frente a una agresión, porque una agresión de un interno hacia personal de vigilancia interior, es cierto que en principio parece que son los hombres, ¿no?, los que pueden, o se dice que son los hombres funcionarios los que están más capacitados a lo mejor para hacer frente a un interno, sobre todo si es grande, si es fuerte. Pero yo creo que si una mujer está bien preparada físicamente, sabe manejar bien los medios coercitivos, sabe manejar bien la defensa personal y, muy importante, tiene las habilidades sociales necesarias para calmar a ese interno, porque no todo se consigue mediante la violencia y mediante la fuerza, puede muchas veces solventar situaciones que a lo mejor históricamente se venían realizando. Y yo creo que esas funciones, tanto de hombres como mujeres, tienen que ponerse en común para que todos estos matices sexistas o que puedan ocurrir pues tengan solución. Muy bien, yo creo que vamos por el buen camino y creo que lo que has comentado, que haya presencia de mujeres en el interior
es muy positivo para los internos también, porque van a respetar lo que se van a encontrar fuera, que es la igualdad. Entonces creo que vamos por el buen camino y bueno, muestra de ello, creo que somos aquí 4 mujeres que entramos jóvenes y que nos han respetado bastante, tanto compañeros como internos, y si no lo han hecho, vamos a conseguir que lo hagan, así que bueno, que somos un buen ejemplo. Así que bueno, quiero ya terminar, daros las gracias, millones de gracias a las 3 por haber participado aquí, gracias a Opositate por habernos permitido este ratito de charla, y bueno, y gracias sobre todo a los opositores que nos vean, que ojalá y esperemos que les ayuda, que les sirva, que comprendan un poco mejor eso que leen y que solo ven en el BOE, en el reglamento y en las miles de normas que tenemos. Y bueno, que nada, que estamos aquí. Quiero, bueno, ya que aprovecho la ocasión para decir que Cecilia tiene un blog muy interesante, que es el blog DC, que imagino que luego lo pondrán por ahí. Elena tiene Prison News, que también es bastante interesante todo el tema que nos comenta de prisiones. Y yo tengo un método en los codos, en el que también, pues nada, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, pues estaremos encantadas siempre de ayudaros en todo lo que podamos, porque hemos pasado por ahí, sabemos que es muy duro el tema de opositar y el momento en el que se vive la oposición, pero que aquí estamos, así que nada, muchísimas gracias a Cristina, a Elena y a Cecilia, gracias a Opositate y gracias a vosotros que nos veis.